Hoy comenzamos la sesión sobre los informes de producción lechera y, como os decía anteriormente, vamos a centrarnos en el concepto de la producción PPS, ¿vale? Muchos usuarios lo encuentran por el programa y nos comentan siempre qué es PPS, qué significa, a qué se refiere, ¿no? Entonces, siempre damos la explicación como podemos, pero hoy vamos a profundizar un poquito más y va a ser muy, muy interesante. Bien, os contaremos primero qué es lo que significa esta PPS, cuál es su procedencia y también veremos algunos de los informes en los que nos podrá servir de herramienta analítica para poder tomar decisiones y ayudarnos en el día a día de la explotación. Hoy queremos, sobre todo, asegurarnos de que conocéis la existencia de esta herramienta en el programa, que podáis localizar y reconocer el dato en las diferentes pantallas en las que está presente, y vamos a trabajar en concreto con una base de datos de una ganadería en cuestión. Esta ganadería tendrá sus propias características de animales, de manejo, de instalaciones, determinado personal, y las posibles conclusiones que saquemos pues no tendrán relación con lo que ocurre en vuestra granja o en las granjas que gestionéis. Por ello, os animamos a que prestéis atención en esta formación a lo que es interiorizar el objetivo y el funcionamiento de esta herramienta, y si a posteriori queréis, podemos mirarlo con vosotros, pues como hacemos normalmente, conectando con TeamViewer y demás, y mirar vuestros datos, intentar ayudaros a cambiar ajustes y hacer determinados cambios en el programa para que podáis utilizar esta herramienta, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar, pues. ¿Qué es la PPS? Bueno, esta PPS, como os comentaba, está presente en muchas partes del programa. Lo encontraréis a nivel de registro animal, en la pestaña de registros lecheros. La encontraréis en la lista de control veterinario, la encontraréis en la lista de acciones combinadas, ¿vale? Y podréis reconocer este dato por estas siglas que os decimos, la PPS, ¿vale? Evidentemente, necesitamos nutrirnos de información de producción, ya sea desde los medidores de la leche o desde los controles lecheros. Bien, ¿por qué estas siglas de PPS? Bueno, esta PPS viene del concepto de pico de producción estándar o producción pico estándar. Dentro del menú de producción de leche, en el submenú de la cabeza de la vaca y dentro de gestión lechera, encontramos varios informes. Algunos son exclusivos en el caso de tener un enlace con la sala y con los medidores, y algunos de ellos pues, son específicos del control lechero. Y estos análisis de la PPS en concreto pues, pueden combinarse con ambos tipos de información, control lechero y medidores. Para entender los análisis donde aparece este concepto de PPS, pues primero necesitaríamos saber qué es la PPS. Bien, la PPS se trata de un concepto con origen en los Países Bajos. Comenzó a desarrollarse en los años 70 y se ha ido ajustando a lo largo de los años. Dicho concepto se basa principalmente en la idea de ser capaces de comparar producción entre animales que se encuentran en un momento de vida productiva completamente diferente. Si os pregunto, ¿qué vaca está produciendo mejor? ¿Una vaca de segundo parto con 43 días en leche y una producción de 42,8 litros? ¿O una vaca que está en su tercera lactación, tiene 196 días en leche y tiene una producción de 34 litros? Es complicado porque cada vaca está en un momento completamente diferente. Pero en este caso, la PPS nos ayudaría a indicarnos que ambas dos vacas están exactamente en el mismo nivel, por ejemplo, 49,6. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a comparar producción de animales, producción de determinados grupos, producción de determinados animales que están en una lactación concreta, producción de animales que están teniendo un tipo de ración diferente a otro grupo de vacas. Bien. ¿Por qué usamos la PPS en Uniform? Bueno,
por todo esto que os comentaba, ¿no? La producción de leche de una ganadería no está siempre al mismo nivel. Y bueno, pues sí nos gustaría que así fuese. Pero bueno, hay muchas fluctuaciones dentro de la producción que están influenciadas por diferentes factores. Pueden ser factores de manejo, como la alimentación, la rutina de ordeño, el agua, el entorno, las instalaciones de la ganadería, ¿vale? El personal con el que contamos en la explotación. Además, los propios animales tienen sus propios factores también, como puede ser la edad, los días en leche, el momento de la gestación en que se encuentren, ¿vale? Todo eso también tiene una influencia en esta producción. Lo que intentamos hacer con la PPS es reducir los factores que se relacionan con el animal, ¿vale? Y, digamos, dejar expuesta el análisis de producción de leche únicamente a los factores de manejo, ¿vale? Que esas son cosas que sí que podemos controlar, cambiar y variar. Los animales que tenemos son los que tenemos y, bueno, por supuesto podemos cambiarlos con genética y demás, pero nos cuesta mucho más tiempo cambiar ese tipo de perfil de los animales que un cambio de manejo en la explotación. Bien, como os comentaba, es un valor que lleva, se calculó a inicios de los 70, ha tenido varios ajustes y variaciones para ajustarlo a lo largo del tiempo. Y bueno, principalmente la definición de la PPS es pico de producción estándar y se refiere a la producción media diaria en kilogramos de leche para una vaca adulta entre sus 69 y 90 meses de edad, en el momento en que cumplan los 50 días en lactación, ¿vale? Este cálculo corrige, como os comentaba, por edad, por días en leche y por estado de gestación. De tal manera que esto nos hace que podamos comparar la producción de cualquier animal en cualquier momento de la lactación. Es importante que tengáis en cuenta que la PPS se calcula entre los 5 y los 305 días en leche. Hay muchos factores de corrección que se han utilizado en los cálculos y estos factores de corrección son los mismos que se han utilizado para el cálculo de las curvas de la lactación estándar a 305 días. Por lo tanto, ambas estandarizaciones de la producción tienen una relación estrecha. Los cálculos de la PPS se basan únicamente en producción de leche. No tenemos en cuenta datos de grasa o proteína, etcétera. También es importante que lo tengáis en cuenta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger un animal tipo X, la hemos llamado Flora, y en esta imagen hemos representado su curva de lactación. A X días en leche hemos hecho una medición, hemos detectado que está en ese punto verde en la curva de lactación, es una primípara, por lo tanto es su primera lactación y si este animal se mantuviese sobre esta curva durante toda la lactación, veríamos que terminaría con un total de 8.000 kilogramos de producción a 305 días. Esto, si lo transportamos a una curva estandarizada como es la PPS, encontraremos que este animal, con esta producción en este momento, le corresponde una PPS de 45 kilogramos. Como veis ahí en gris, la PPS es una línea recta o debería de ser una línea recta, asumiendo que este animal sigue esta curva de lactación ideal, completamente perpendicular al pico de producción. ¿Vale? Esto es importante que lo entendáis, ¿no? Que transportéis la curva de lactación típica que conocemos con un inicio en el que sube, llega a un pico y luego va bajando poco a poco hasta los 305. Si el animal siguiese esa curva, su curva de PPS sería una curva completamente recta y perpendicular a ese pico de lactación, como veis ahí al nivel de 45.
Cuando sea adulta, este animal va a estar en una curva de lactación de 9.000 kilogramos a 305 días. Si seguimos en la lactación, vemos que después de X días sigue estando en esa misma curva, sigue estando en la curva de 8.000 kilogramos totales a 305 días y sigue manteniendo un pico de producción de 45 kilogramos. Digamos que este animal, para su potencial, está expresándolo de manera correcta porque mantiene su producción a lo largo de toda la lactación. Cuando sea adulta, pues tendrá una producción de 9.000 kilogramos a 305 días. Este animal sigue produciendo, avanzamos un poquito más en la lactación, sigue manteniéndose en esa curva, por lo tanto, lo mismo. En esa primípara está a 8.000 kilogramos, pero la PPS, como la traduce a una producción cuando sea un animal maduro y demás, pues tendrá un pico de producción de 45 kilogramos y estará en una curva de producción de 9.000 kilos a 305 días. ¿Qué ocurre cuando Flora tiene un pequeño percance? No sabemos por qué, lo veremos con la PPS o creo que la PPS nos ayudará a detectar qué es lo que puede ocurrir. Este animal continúa con la lactación y tiene una bajada de producción que hace que cambie a una curva de producción diferente. En lugar de estar en una curva de lactación de 8.000 kilos a 305 días, ha pasado a estar en una curva de 7.000 kilogramos y, consecuentemente, su PPS, su producción pico estándar, ha pasado a un nivel de 40. Y esto significa que cuando sea adulta, pues estará en una producción menor. Bien, si observamos a este animal, Flora en concreto, junto al resto del rebaño, veremos una cosa de este tipo, ¿no? Tenemos una gráfica en la que tenemos en el eje de las X los días en leche divididos en 4 bloques de 0 a 60, de 60 a 120, de 120 a 200 y de 200 a 305. Y tenemos ahí un montón de puntos. El censo de vacas que se está mirando es la mitad de todos los puntos que vemos en la pantalla, porque los datos los puntos que son triángulos verdes son una vaca y tiene un punto azul que corresponde a esa vaca también, ¿vale? Los datos en verde es la producción real media de ese grupo de animales entre 0 y 60 y el punto azul es su estandarización a PPS. Bien, podemos ver que la línea azul, esta PPS, si todos nuestros animales estuviesen produciendo a su máximo en cada uno de los momentos, en esta explotación deberíamos de ver una línea azul completamente recta, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es que, bueno, que se mantiene más o menos recta desde los 0 a los 200 días. Lo sé porque tiene una PPS en el primer bloque de 41,7, luego 41,4 y luego 40,5. Son fluctuaciones de PPS, digamos, muy razonables. Pero luego en el bloque de 200 a 305 baja una PPS de 36,2. Es cierto que con este gráfico es complicado sacar conclusiones porque no sabemos ni qué producción estamos mirando, ni en qué fecha, ni en qué grupo de animales, ¿vale? Pero con esto quiero explicaros cómo tenéis que ver esa línea azul de PPS o cuál sería el objetivo de cómo deberíamos verla. Ahora vamos a pasar al programa y vamos a trabajar en una explotación que tengo preparada. Y bueno, ya simplemente en el propio panel de control, si clicáis aquí sobre la ruedecita de los indicadores básicos de productividad, veréis que tenéis opciones de implementar gráficos o botones relacionados con la PPS. Si miramos, por ejemplo, este que pone PPS medidor de la leche, ¿vale? Es información del medidor. Si clicamos encima, podemos ver pues, que bueno, ahí en junio hubo una pequeña bajada, luego ahora en julio ha habido otra bajada de la cual se está recuperando, ¿vale?
Y si miramos la media de producción por vaca y día del medidor de la leche también, vemos que desde junio está habiendo una bajada que probablemente está empezando a subir desde primeros de agosto. Bien. Vamos a accederlo primero dentro de la cabeza de la vaca y aquí os voy a indicar el submenú que os comentaba antes en la presentación de gestión lechera. Hay muchos informes, como os decía, hoy nos centramos en la PPS, por eso lo más interesante es entrar dentro del submenú número 8, análisis de PPS, y aquí en concreto vamos a mirar hoy el informe PPS resumen. Creo que una vez que entendáis el concepto, entender el resto de informes va a ser mucho más sencillo. Bien, entonces en esta granja pues tenemos de nuevo este gráfico. Lo primero que tenemos que hacer, como os decía, es ver qué periodo en el tiempo estamos mirando y qué producción queremos analizar. Bien, si accedemos a las propiedades, aquí dentro de producción diaria, os comentaba, podemos tener en cuenta producciones que vienen desde el medidor de leche y en su ausencia podremos utilizar información del control lechero como tal. Yo en este caso voy a utilizar el medidor de la leche porque esta ganadería tiene su enlace con la sala de ordeño y voy a determinar una fecha en la cual quiero analizar. Voy a coger, por ejemplo, el 11 de agosto y aquí tengo una opción que pone media a 7 días. Siempre os recomiendo que utilicéis la media a 7 días porque, bueno, siempre va a ser un valor mucho más fuerte y estable que la producción de un día en concreto. ¿Vale? Esta opción de media 7 días, si tenemos medidores de leche, siempre podemos seleccionarla. Como veis abajo también, dentro de los periodos de PPS, yo os comentaba, bueno, pues podemos mirarla entre 5 y 60, 60 y 120, 120 y 200, 200, 305. Pero también podéis cambiar estos periodos, si por cualquier razón en alguna granja queréis analizarlo de una manera diferente. Yo en este caso lo voy a dejar así y cuando hacemos clic en OK, pues nos vamos a encontrar para la fecha 11 de agosto en este caso y todos los 7 días anteriores con los que se ha calculado esa media, la información por grupo de producción. Aquí en la parte de la derecha, bueno, como veis, si pongo el ratón, en la parte de la derecha puedo ver información de cada uno de los animales. Y como os comentaba, por ejemplo, en este caso, este triangulito en verde se refiere a la producción real del animal y inmediatamente este superior sé que es el mismo animal, pero es su medida de PPS. ¿Vale? O sea que estos dos son el mismo animal. Como hoy nos vamos a centrar en la PPS como tal, aquí en la parte de la derecha voy a filtrar exclusivamente por PPS para que me aparezca solamente esa información. ¿Qué es lo que nos deja ver este gráfico? Bueno, definitivamente una línea recta no es. De hecho, se ve que entre 0 y 60 días la producción a PPS es de 45,4, mientras que a lo largo de los otros, de más días en lactación, entre 60 y 305, vemos que están a unos niveles de 62,7, 57,9, 61,2. No es completamente recto, pero bueno, está bastante bien. Entonces vemos que ahí en el grupo de frescas hay un problema importante a la fecha que estamos mirando. Significa que si los animales entre 60 y 120 días son capaces de estar a una PPS de 62,7, si para ese rango de días los animales entre 0 y 60 hubiesen estado a su máximo potencial de producción, también podrían estar perfectamente a ese nivel de 62 de PPS, pero algo está pasando que no las deja llegar a ese nivel. Bien, ahora vamos a cambiar dentro de las propiedades y voy a pasarme, por ejemplo, a un poquito antes y vamos a irnos al 20 de julio. Ay, disculpadme, se me olvidó comentar algo. Voy a volver al 11 de agosto, como estábamos mirando.
Y bueno, en este gráfico, aparte de filtrar solamente por PPS, también podemos filtrar por número de lactación. Vamos a ver si todos los animales que participaron en el ordeño en estos días tienen la misma influencia, digamos. Aquí podemos filtrar, por ejemplo, por primera lactación. De esta manera solamente me está mostrando animales que están en su primera lactación. Aquí podemos ver que ya cambia un poco la cosa. Incluso estos animales entre 200 y 305 suben mucho de PPS, lo cual nos falta entre 0 y 60 días. Y además en ese bloque de 60 y 120 también están por debajo. Esta diferencia de PPS de 64,7 y 46,4 en ambos periodos es muy grande, consideraríamos. Quizá lo máximo, para que tengáis una referencia, 5 puntos, ¿ok? Puede variar, pero aquí está variando 20 puntos, ¿vale? Si pasamos a la segunda lactación, vamos a ver qué nos dicen estos animales. Bueno, pues vemos que mantienen, ¿no? Se parece más o menos a la que vimos con todos los animales y siguen manteniendo la característica de que entre 0 y 60 está por debajo. Si cambiamos animales de tercera lactación y más, este patrón sigue estando claro, ¿no? Hay un problema importante, en este caso más todavía, de diferencias de PPS. Voy a volver a las propiedades y vamos a cambiar, como queríamos anteriormente, a otra fecha. Por ejemplo, el 20 de julio. Si aquí incluimos todas las lactaciones, bueno, pues seguimos el mismo patrón, ¿vale? Una PPS que entre 60 y 305 se mantiene bastante bien, bastante recta, pero entre los 0 y 60 días definitivamente hay animales problema. De hecho, aquí vemos este animal con una producción muy baja, estos dos también, ¿vale? Parece que tienen una influencia importante en esa media de PPS para 5 y 60 días en leche. Volvemos a mirar por lactaciones y bueno, pues primera lactación, incluso hay una bajada entre 120 y 200, sigue estando baja entre 0 y 60. Para segunda lactación, bueno, pues está bastante recta para esta fecha. Y 3 lactaciones o más, vemos que el problema entre 0 y 60, entre 5 y 60 días en leche es importante, de nuevo, ¿vale? O sea que más o menos se va confirmando en diferentes fechas que se sigue este patrón, ¿no? Voy a volver a las propiedades y voy a marcar atrás en el tiempo y voy a ir, por ejemplo, a primeros de julio, a ver cómo estaba la situación. Sabemos que el verano es complicado. Por ejemplo, el 7 de julio. Para todas las lactaciones, bueno, pues vemos que aquí no estaba tan mal la cosa. La línea es más o menos más recta que antes. Todavía la PPS entre 5 y 60 días está en 53,8, casi 54, que si lo comparamos con los 60 de PPS que hay entre 120 y 200, bueno, todavía no está perfecta ni mucho menos, pero mucho mejor que en otras fechas posteriores, ¿no? Donde ha avanzado más el verano. Vamos a ver quién está influenciando este valor. Vamos a las de primera lactación y las vemos que, bueno, pues siguen teniendo la misma tendencia. Segunda lactación, bueno, más o menos están ahí. Y 3 o más lactaciones en este punto estaban bastante bien. Entonces, es que podemos tener una indicación de según ha ido avanzando el verano, ha habido problemas, pero ¿quiénes son las que me han causado esos problemas? Principalmente las vacas recién paridas. Aquí también tenéis en la parte de grupo la posibilidad de filtrar por grupos. ¿Vale? Para mí, esto sobre todo en ganaderías que son muy grandes, donde tenemos un valor de animales elevado para poder hacer estas comparativas, pues puede ser muy interesante. Bien, del informe PPS resumen voy a pasar a otro informe. Si volvemos aquí, como veis, atrás hacia gestión lechera, que podéis cambiarlo aquí en la parte superior también,
hay un informe que se llama Gráfica de Producción Lechera. Ya la tengo aquí abajo abierta. Recordad que siempre podéis acceder a los submenús que tengáis abiertos. Entonces, aquí os recomiendo mirar este informe de tal manera que miremos a los medidores de leche, si tenemos la sala conectada, si no a registros lecheros, en caso de disponer solamente de controles lecheros. En el apartado de selección animal, seleccionar el rebaño completo. Y luego aquí en la parte de abajo, seleccionar esta opción de días en leche, mostrar periodos. El campo a seleccionar, la PPS. ¿Vale? Entonces, como veis, en la parte inferior tenemos información de los diferentes años. En este caso vamos a mirar al año 2020. Para una vez que entendáis el concepto, podéis mirar en años anteriores cuál ha sido un poco el patrón que ha seguido la explotación. Pero mirando dentro del año 2020, como veis aquí podemos ir seleccionando. Voy a seleccionar el bloque entre 0 y 60 días en leche. Esta es la PPS durante el año 2020 para los animales que han estado entre 0 y 60 días en leche. Lo que podemos ver aquí es, bueno, pues de nuevo, le falta un poco para ser una línea completamente recta. Vemos bajadas y subidas, bajadas ahí en marzo, se ha ido recuperando, pequeña bajada y ahora a partir de, si ponemos el ratón aquí podéis verlo en la parte inferior derecha, estamos mirando aquí el 29 de junio, fue bajando al 6 de julio, siguió bajando el 13 de julio, luego una bajada importante el 20 de julio, se ha mantenido ahí, parece que ahora quiere ir subiendo. Bien, vamos a comparar esto con el bloque de animales que han pasado por 61 y 120 días en leche. Bueno, se entrecruzan un poco las líneas, pero bueno, podemos ver que teniendo en cuenta este periodo del verano que estamos mirando y demás, que estos animales parece que han tenido también bajadas y demás, pero ahora están subiendo y se están manteniendo a un nivel bastante alto, definitivamente mejor que las recién paridas. Si ahora añadimos una línea más, esta naranja, pues podemos ver que sí que puede ser una línea más recta, gracias a las líneas que nos ofrece este gráfico. Podemos ver que su máximo ha estado en 60 y su mínimo, bueno, ha estado en 54. No tiene tanta variabilidad. Y como podéis ver, concretamente en este momento, que fue el 18 de mayo, prácticamente todas las líneas están cerca unas de otras. Aquí incluso se aproximaron un poco más. Y aquí, según vamos avanzando, fue la línea roja de esos animales entre 0 y 60 días en leche que se distanciaron. Y sí que estas dos líneas, la naranja y la azul, han conseguido mantenerse muy juntas la una de la otra desde el mes de mayo. ¿Vale? Para que os hagáis la idea, lo ideal de este informe sería que no llegásemos a distinguir ninguna de las líneas porque estuviesen las unas sobre las otras. Eso significaría que en todos los periodos de la lactación nuestro rebaño es capaz de producir al máximo nivel, digamos, al nivel propio de la explotación. Voy a activar la línea amarilla y bueno, pues vemos que la línea amarilla, que es como al final de la lactación, los animales son capaces de mantener también bastante recto, incluso con algunas subidas. Bajadas no hay tan notables como en el otro tipo de grupos de animales y se siguen manteniendo juntas desde, en este caso, que estamos analizando, finales de mayo de este año. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cada ganadería es importante, mucha gente pregunta también, ¿y cuál es el PPS ideal que debería de tener una explotación? Bueno, pues ahí tenemos que ser un poco realistas también y ver qué ganadería estamos comparando una con otra, ¿no? Depende del nivel de genética que se tenga, de las instalaciones que tengamos, la disponibilidad de mano de obra, pues eso que digo, buenas instalaciones, buena alimentación.
todo eso va a tener una influencia en, por supuesto, que nuestros animales cada vez produzcan más y más. Si es una ganadería en la que, bueno, la infraestructura es regular, no hay mucha mano de obra, en tema de genética no mejoran mucho y mantienen un nivel de animales más básico, pues no podemos pretender que tengan una producción súper alta. Esto es como comparar vehículos, ¿no?, de alta gama con un vehículo normal. Nunca podremos pretender que lleguen a lo que nos facilita un vehículo de muchas más prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que quería deciros, que la PPS, dependiendo de una ganadería, puede estar en 60, 65 o 70, y en otras ganaderías más mediocres, no porque hagan mal las cosas, sino por las instalaciones, digamos, que puedan tener y demás, pues es tener un valor de 40, 45, ¿vale? Pues nada, esto era lo que quería comentaros en el día de hoy. Espero que hayáis aprendido un poquito más de este concepto de la PPS y definitivamente os animo a que echéis un vistazo en vuestras bases de datos o en vuestra granja en concreto y que si tenéis alguna duda o queréis curiosear los datos que tenéis con nuestro apoyo, pues sabéis que siempre estaremos ahí para ayudaros y podéis contactarnos por correo electrónico, por teléfono, como queráis. Así que bueno, aprovecho para agradeceros a todos por haber estado ahí. Nos vemos en la siguiente formación.